Hola a todos y bienvenidos. Hoy no es un día más, hoy es un día especial a The Wonderful World, aquí con Mario, como no. Y hoy es un día especial porque hoy vamos a hablar de probablemente el animal que más importante de la historia de este canal, de The Wonderful World, que es, bueno, es Inca, pero a grandes rasgos, que va por allí. A grandes rasgos son los ocelotes. Todavía no habíamos hecho ciclo de vida de ocelotes. ¿Por qué? Porque quería hacerlo con Inca. Y Inca, por desgracia, estaba en una jaula muy chiquitita en la que no quería que saliera, estaba muy estresada. De hecho, yo no estoy hablando muy alto como suelo hablar porque la voz humana la estresa bastante. Ya acabo de terminar la hora de hoy, de por la mañana, de las 7:20 a las 8:20. Ya acabó la hora de registro, de verla a ella. Y además ha dado buenos resultados. Ha estado 25 minutos forrajeando, que quiere decir 25 minutos buscando comida, olfateando en el suelo, buscando por arriba. Bueno, en definitiva muy poco pacing. Hay todavía pacing, por supuesto, pero se va reduciendo y bueno, pues estamos contentos. Pero voy a contaros por fin lo que es un ocelote, que muchos me decíais: oye Mario, ¿qué es un ocelote? Pues hoy lo vas a saber. Y voy a intentar no electrocutarme porque este cablecito que hay aquí es eléctrico y ya me he dado más de un calambrazo. Bueno, los ocelotes principalmente son depredadores de pequeños mamíferos, pero también son capaces de depredar incluso insectos, reptiles, anfibios, un montón de animales diferentes. Aquí, como sabéis, tenemos tres. Tenemos a Inca, a Huachi y a Polen. Inca, que tiene unos 10-11 meses, bueno, ya habrá llegado al año probablemente. Polen, que tiene 4 años más o menos, y Huachi, que tiene unos 10-11 años. Cada uno es más grande que el otro. Y de hecho Inca, muchos me habéis dicho: oye, ¿por qué Inca es tan pequeñita? Bueno, pues porque Inca básicamente es una niña. ¿Cuándo llegan a la madurez sexual estos animales? A los 2 años o 2 años y medio. Entonces ella todavía es incapaz de tener crías. Es una auténtica preciosidad de animal. Pero bueno, ella, como os digo, es incapaz de tener crías. ¿Y de qué se alimentan en vida salvaje? Bueno, pues en vida salvaje principalmente pequeños mamíferos, como os he dicho, pero incluso los machos más grandes, como por ejemplo Huachi, los machos que son del tamaño de Huachi, son capaces de cazar incluso venados o ciervos. Pensad que en relación a su tamaño es muchísimo, porque por ejemplo Huachi pesa 12 kilos, Inca pesa 6,2 y Polen aproximadamente unos 9. Entonces estamos hablando que Huachi es prácticamente el doble que Inca. Siguiendo a Inca, me está encantando que no está estresada, pero bueno, como os digo, mira, ahí se pone en actitud defensiva. A ver si me pilla esto. Ahí. Bueno, como os decía, el problema de Inca es que está muy humanizada. Siente siempre como mucha seguridad cuando está con los humanos, en concreto cuando está conmigo, pues también bastante. Y ellos, como os digo, ese es un problema muy grande a la hora de liberarlos, porque si están humanizados, lo que hacen es que luego pues buscarán a un humano cuando tengan hambre, cuando se sientan inseguros, etcétera. Ay, mi niña bonita. Sonríe un poquito aquí a la cámara. Eso. Fijaos qué preciosidad. Pero ahora, como estoy hablando más cerca de ella, se estresa un poco más y no le gusta. Además, la cámara lleva mucho sin verla y eso pues le extraña, ¿no? Pero bueno, que me lío. Por eso no me gusta darle la vuelta a la cámara, porque me centro mucho en ver al animal, en cómo se está enfocando y tal, y pierdo un poco el hilo. Pero bueno, lo que os decía, son animales principalmente, sobre todo aquí en Ecuador, nocturnos. Están en toda Sudamérica prácticamente, hasta el norte de Argentina y desde México, donde también hay, en las partes así como más desérticas. Ellos sobre todo son de hábitos nocturnos e intentan evitar todo lo posible a los jaguares, que también son de hábitos nocturnos, y por eso ellos son de hábitos nocturnos, pero son un poquito más crepusculares. O sea, su principal actividad, la de los ocelotes, es en las primeras horas de la noche, de noche, digamos, y en las últimas de la noche, o sea, cerca del amanecer. Se cree que hacen esto para eso, para evitar un poco las horas de mayor actividad del jaguar y evitar encontrarse con él, porque el jaguar sí que es más de noche cerrada, no tanto de primeras horas de la noche, de últimas horas de la noche. Ellos, sin embargo, no. Principalmente cazan por el suelo. No les gusta tanto cazar en las alturas, pero son capaces de hacerlo. Por ejemplo, el tigrillo. Aquí mucha gente lo llama tigrillo, pero no es un tigrillo. El tigrillo es otra especie. El tigrillo sí que sobre todo está especializado en cazar en
en cazar en altura, ¿no? En cazar en los árboles. Ellos, sin embargo, no. La diferencia que tienen con el tigrillo es la cola. En los ocelotes, como no son tan escaladores, la cola es más corta. Si os fijáis, no llega al suelo, pero sobre todo la cola es más corta que el cuerpo. Sin embargo, en los tigrillos la cola es más larga que el cuerpo. Ellos en vida salvaje, como os digo, son muy versátiles. Son capaces incluso de comerse insectos, de cazar escarabajos y comérselos. Y eso es una fuente de alimento que sería maravillosa para Inca y que me gustaría intentar, pero no me da tiempo. Entonces, sobre todo lo que vamos a intentar es que aprenda a cazar murciélagos, y lo que llevamos intentando tiempo es que aprenda a pescar peces, porque son dos formas relativamente sencillas de conseguir alimentos si ella consigue al final ser liberada, ¿no? Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Está tumbadita, no sé si se la llega a ver. Sí, ahí está. Entonces, ellos viven aproximadamente 20 años en cautividad, lo que es bastante, pero en vida salvaje se cree que no llegan a superar los 10 años. Ella, como os digo, entonces le queda prácticamente toda su vida. En cautividad siempre los animales viven más, por lo que ya os he contado otras veces. No tienen depredadores, la transmisión de enfermedades es mucho menor, y si tienen algún problema, pues tienen un veterinario que normalmente los trata y a veces los salva, ¿no? Ha desaparecido. ¿Se ha metido en el tubo? Ah, no, está en la esquinita. Bueno, entonces ellos también, para que os hagáis una idea, Inca tiene prácticamente un año y llegó aquí con 2 meses cuando el gobierno la cogió, que probablemente habían matado a sus padres y se la habían cogido para tenerla de mascota. Porque hay gente que las tiene de mascotas como gatos, pero lo que suele pasarles es que luego cuando se hacen más mayores se vuelven agresivas y ya no los interesan como mascotas, entonces los sueltan, ellos no pueden sobrevivir, o los mata un granjero porque se come sus pollos. O bien, otra opción también es que lo den a alguna parte y ya está. O lo matan incluso, pero lo más normal es que lo den a alguna parte, tipo pues al gobierno, a una protectora, a un refugio, lo que sea. Entonces llegó aquí con 2 meses. Eso ya de entrada es muy raro para un animal de estos, porque ellos en vida salvaje suelen estar con la madre mínimo hasta los 6 meses y lo normal es que a veces hasta los 9 meses. La madre entonces les enseña muchos comportamientos naturales que ella, Inca, no ha aprendido. También mucho comportamiento gestual, cómo habla la especie, digamos, cómo se comunica. De hecho, a ella se la notaba que la costaba mucho cuando la juntamos con Guachi, porque no era capaz de interactuar correctamente con Guachi. Le trataba como si fuera pues un juguetito que se había encontrado. Y claro, Guachi no era un juguetito, entonces a la hora de conectar fue muy difícil, porque ella no conocía esos comportamientos entre ocelotes, ¿no?, clásicos, que debería de conocer, pero no conocía. Normalmente, cuando están en vida salvaje, hembras y machos sí que pueden convivir en un espacio, ¿no? Pueden solaparse sus territorios, pero sí que, por ejemplo, entre machos no se solapan nunca los territorios, y entre hembras tampoco se solapan, aunque ahí sí que hay ciertas excepciones en las que sí que hay veces que hay hembras que más o menos pueden vivir teniendo, por ejemplo, pues una parte de su territorio que es de las dos, ¿no? Pero nunca va a ser todo el territorio de uno y ese mismo territorio de otro también, ¿no? Siempre son territoriales y les gusta tener su propio espacio, aunque luego pueda haber, por ejemplo, un macho que entra ahí de repente un día y bueno, y no pasa nada, simplemente se pueden encontrar o le espanta o lo que sea, pero bueno, ellas son territoriales y de hecho uno de sus comportamientos, una de las cosas que hace mucho es marcar. Cuando está aquí marca. Al hilo de lo que os decía, de que me acabo de acordar, de que no son gatitos. Por ejemplo, a esta cuando la movimos, pues yo la tuve que coger no yo solo, pero yo fui uno de los que la cogió, y entonces al cogerla, yo la tuve en mis manos. Al cogerla ella me mordía, me tiraba arañazos, tiraba de todo. Tenía guantes de protección y por eso no me hizo daño, pero quiero deciros, y a mí me conocía ya de que estaba bastante conmigo, de que se acerca mucho porque siente seguridad conmigo. Fijaos que con la cámara no la siente y no se acerca tanto, pero con el humano sí. Entonces ellos, como os digo, bastante versátiles. A la hora de reproducirse tienen normalmente 2 crías, tardan en volver a poder tener crías unos 2 años. Eso hace que sean animales con una capacidad de recuperación no muy alta. Entonces en los sitios donde empiezan a cazarse, donde no hay suficiente territorio, no hay suficientes presas, pues su población desciende. En Ecuador hay más o menos 0,90 ocelotes por hectárea. Y por ejemplo en Panamá, que es el lugar donde más ocelotes hay de todo el mundo, hay aproximadamente casi 2 ocelotes por hectárea. Entonces, daos cuenta que tampoco son unos números que digas, oh, increíble.
Pero bueno, son números que hacen pensar que todavía el ocelote no está en peligro de extinción en general, y por suerte. Es un animal precioso, es un animal que tiene mucha importancia en los ecosistemas porque los regula la cantidad de herbívoros que hay generalmente. También puede cazar loros, también puede cazar en las alturas, puede cazar incluso tucanes, como os digo, murciélagos, pero normalmente, como os digo, suelen centrarse en herbívoros del suelo, como puede ser la guatusa, la guanta, pequeños pécaris, que no son tanto herbívoros, son omnívoros, pero bueno, ya me entendéis. Entonces regula mucho que no se cepillen todo el bosque, ¿no? Cuando faltan estos animales, los herbívoros crecen mucho y pueden dañar demasiado el bosque y acabar con, bueno, demasiadas plantas. Entonces, esto ha sido el ocelote. Si tenéis alguna duda, pues me lo decís. Como curiosidad, deciros también que ella, esto ya es algo que tengo observado en ella principalmente, pero que es algo que creo que se extiende a todos, pero no he encontrado información al respecto. Es que cuando tiene hambre lo que suele hacer es comer hierba. Come hierba, come hojitas, come plantas, y con eso probablemente calme un poco la sensación de hambre. Sin embargo, no lo usan tanto como los perros, ¿no? Para tema digestión, porque sí que la he notado que cuando come, después de la comida, no suele coger tanta hierba, tantas hojas para comer. Entonces, bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, que, bueno, y como siempre, pues que nos vemos en el siguiente, y os dejo ahora con Inca solo para ya cerrar el vídeo.